lo que acaba de ocurrir en Francia, lo que ya viene ocurriendo con la aplicación del califato, el yihadismo, el Estado Islámico y su comportamiento deformado bajo una supuesta religión que pretenden llevar a cabo, ¿no? Y que ya lleva más de 400.000 o alrededor de 400.000 muertes injustas de todas partes del mundo. Es un tema de conmoción social que ha sido rechazado por las civilizaciones de todo el mundo y, por supuesto, por nosotros también, porque no está bien, no es moralmente adecuado. Y además de ello, atenta contra la humanidad. Hollande decía que no era un crimen contra Francia, sino contra la humanidad, pero también escogieron a Francia porque es como el centro de lo que es la libertad, la justicia. Ahí nació la Declaración Universal, la primera en la Revolución Francesa de los Derechos del Hombre. Ahí se gestionó la Segunda Declaración Universal de 1948. Ahí nace prácticamente la idea de la democracia moderna. La Quinta República con De Gaulle sufrió los embates del nazismo. Entonces tal vez Francia está escogida como un centro para decirle a Occidente que no creen en lo que nosotros creemos. Bueno, no solamente contra lo que significa Francia, quien ha tenido una postura ya desde hace algún tiempo, al igual que China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, que han sido uno de los principales que han estado atacando y resguardando los derechos humanos de todas esas personas que se encuentran hoy bajo la influencia de este califato. Son cerca de 11 millones y medio de desplazados. Estamos hablando de 4 millones aproximadamente de personas que están en situación de refugio, que es importante aclarar que quienes se encuentran en situación de refugio gozan de algunos derechos, pero quienes no, estamos hablando de más de 6 millones de personas que hoy están en un estado de ilegalidad en las fronteras de los distintos países. Solo en el Líbano se habla que tiene 5 millones de habitantes, de 2,5 millones de refugiados sirios. O sea, las guerras generan también toda esta violencia. Toda una violencia y una degradación de los derechos humanos. Siria tenía para el año 2013 23 millones de habitantes, y que tengamos 11 millones y medio de desplazados significa que la mitad de la población hoy se encuentra en situaciones infrahumanas, una crisis humanitaria que están viviendo no solamente los países afectados por los inmigrantes que están recibiendo, algunos legalizados, otros no, sino también por la situación en la que se encuentran todas estas personas. Una conmoción mundial, un gran reto para las organizaciones internacionales dedicadas a la construcción de la paz y un gran reto para la época, para la era, ya que nos encontramos a las puertas de una guerra. ¿Cómo lograr negociar el diálogo, un espacio de resolución de conflictos con los representantes del Estado Islámico que tienen una conducta poco ganada a la negociación y al diálogo? El Papa Francisco decía que estamos viviendo una tercera guerra mundial en partes y pareciera que tiene razón. Si no hacemos algo, esto puede implicar a todas las naciones y llegar a un conflicto que sería grave porque es con armas nucleares la tercera guerra. Es sumamente grave lo que está pasando hoy en el Medio Oriente con el caso del califato y del yihadismo, que es una nueva tendencia ideológica, fundamentalista, que está por encima del tema de la religión. Decía el Papa también que eso no es lo que buscaba Mahoma, eso está deformado, eso es una blasfemia lo que están pretendiendo quienes utilizan la religión para conquistar territorios. Y seguro detrás de eso hay conquistas de territorios, de poder, pero lo más importante es que la religión musulmana ha denunciado que ellos no están en búsqueda del territorio ¿cómo se llama? En desprestigios y en daño de los derechos de otras personas. Es decir, el terrorismo en el que ha caído el yihadismo no es lo que busca la religión musulmana, y acusa de que esa religión, ese yihadismo está conformado de personas que se encuentran en distintos países del mundo, ni siquiera nacidos todos en Siria. Muchos europeos se han ido fanatizados por el Islam y son los que han venido a enriquecer ese ejército salvaje totalmente, sin ninguna razón. Además, con un sentido del suicidio. Ellos han hecho estallarse y es lo sus peligroso, cuerpos. Sí. Porque lo peligroso de esto es que tenemos miembros de esta nueva tendencia fanática, ideológica, regados por todo el mundo. En los Estados Unidos, en el continente americano, a lo largo de todo el territorio europeo. No, inclusive hay que estar vigilante en América Latina. No hemos tenido explosiones como la de Madrid o Londres en Europa o Kenia, en África o en Indonesia, en Asia,
pero hay amenazas. Pero puede llegar también el terrorismo. Por eso hay que evitar el discurso del odio, de la separación, de la polarización. Y de las dos esposas de los candidatos son empresarias, como son empresarios ambos. Por eso Scioli no representa el peronismo y el peronismo clásico lo ha dejado solo. Y en el debate se lució realmente Macri. Hay cambio en Argentina, Cambiemos se llama el movimiento de Macri, y que pareciera que va a influir en toda América Latina. Inclusive Macri le preguntó precisamente sobre Venezuela y dijo que cambiaría la política de ganar sobre América Latina, sobre el Mercosur, y el reclamo de los derechos humanos en el país. Fue un debate, lo vimos toda la noche varias veces, extraordinario, muy fuerte. Macri va a ganar las elecciones con un 10% posiblemente. Por eso le preguntamos también al internacionalista Gabriel Galo qué puede pasar después de Argentina en otras partes de América Latina. Sí, bueno, en primer lugar hubo una sorpresa con las votaciones. En la primera vuelta. En la primera vuelta, donde Scioli no alcanzó la votación que esperaba. Él hablaba 10% el partido de gobierno, para ir en la primera vuelta. Sí. Entonces no alcanzó el 40% y por ende tenían que ir, ahora tienen que ir al balotaje, que va a ser el próximo 22 de noviembre. Y pues allí en ese momento las distintas organizaciones políticas pequeñas que no apoyaban a Mauricio Macri en esta oportunidad han dado su respaldo a Macri, lo que seguramente va a implicar un crecimiento y una tendencia a favor de Macri para ganar esas elecciones. Es un cierre del periodo de Kirchner, esposo y esposa, y del peronismo. A lo mejor se abre una nueva realidad en Argentina que tiene problemas del dólar, el problema de falta de productos en los mercados, el problema económico, sí, claro, también golpeado por los productos, los precios de las materias primas como la soya, pero es cambio político en Argentina. Sí, viene un cambio, de venir un gobierno con Mauricio Macri a la cabeza, viene un cambio, reformas en materias legales del modelo económico que se han venido implementando en la Argentina y que viene además acompañado con una tendencia en toda la región, como lo estamos viendo con Tabaré Vázquez en Uruguay o como lo vemos en El Salvador, o posiblemente comience a suceder en Brasil. Es posible que también en Brasil gane la oposición porque estamos golpeadas, que la presidenta del Brasil y el propio Lula, que inició ese modelo brasileño, ¿no? Y el movimiento, lo que representa ese movimiento del socialismo, de la justicia social, donde han penetrado la corrupción por sobre todas las cosas, que han generado un desgaste importante y a lo largo de esta última década no han buscado las soluciones que la gente esperaba. Entonces pareciera que hoy se está abriendo en la política regional un nuevo patrón de cambio que está afectando a la región. Esperamos que sea para lo positivo, para la justicia social, para la igualdad, los derechos humanos. Algunos periodistas hoy en Brasil, en Argentina, dicen que va a influenciar incluso las elecciones venezolanas porque el modelo de Cristina Kirchner está muy unido a lo que era el presidente Chávez y ahora Maduro. No solamente que pudiera influenciar el modelo venezolano, porque si el patrón de la región cambia, eso va a generar algunas necesidades y requerimientos en materia económica para que se vayan adecuando los distintos patrones y modelos económicos para el bienestar de la gente. Pero no solamente en Venezuela, sino además en un país como Ecuador y como ya estamos viendo que está comenzando a suceder en Cuba. Es decir, hay un cambio de la política regional que es evidente y una tendencia que pudiera estar comenzando a entusiasmar a todo el pueblo latinoamericano para avanzar. O sea, los cubanos han tenido más olfato político y han dicho que es mejor estar cerca de Estados Unidos que de China, por ejemplo, y negociar con Estados Unidos como lo ha hecho Raúl Castro. Bueno, pareciera que en este momento sí, que han reconocido algunos errores, que es lo importante, ¿no? Reconocer los errores a tiempo para tomar los correctivos y a fin de cuentas poder brindarle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo o al pueblo de la región. Y es la gran responsabilidad que tienen ahora quienes van a direccionar estas políticas. Y viene un relevo generacional después de prácticamente más de una década con las mismas tendencias, los mismos gobernantes. Vienen cambios importantes, algunos que ya se han venido dando en algunos países de la región y otros que vienen, como va a ser el caso de Argentina, como va a ser seguramente el caso de Brasil, como va a ser próximamente seguramente el caso a lo mejor en Venezuela o claro, en que en Venezuela son elecciones para Asamblea Nacional, sí. En el caso de Argentina presidencial. Y eso el cambio es mucho más Pero radical. Argentina pasó por un escenario hace poco también donde hubo una participación importante en la Asamblea Nacional y donde se restituyó un equilibrio allí que quizás está planteando nuevas tendencias. Es muy posible que pueda estar sucediendo eso en la región. No, incluso el caso del Mercosur, que es una instancia a la cual Venezuela se hizo miembro ahora, se politizó mucho y el propio Macri decía que hay que volver al sentido pragmático del comercio internacional. Bueno, vienen reformas importantes, no solamente para los organismos que hacen vida en la región, como ALBA, Mercosur, Petrocaribe, que viene una
nuevas políticas y no solamente en la región, sino también en el tema mundial, OEA, Unión Europea, ONU, que están en pleno desarrollo de actividades para poder garantizar la paz, la justicia, con la conmoción social que vivimos a nivel mundial. Vienen altos compromisos para la dirigencia política de la región, del mundo y de estas organizaciones multilaterales que tienen que garantizar, a final de cuentas, la paz en cada uno de los territorios. Y la paz significa justicia, y la justicia significa superación de la pobreza en paz y en democracia, que hoy nos afecta o nos sigue afectando tanto al pueblo latinoamericano. En Buenos Aires se ha aceptado la observación internacional de cualquiera que quiera ir a observar las elecciones. En Venezuela ha habido algunas limitaciones, aunque el presidente Maduro en Ginebra dijo que estaba invitando a todos los que quisieran venir. Habrá tiempo para invitar también a la OEA, a la Unión Europea, todo el que quiera venir a ver las elecciones, porque cuando hay transparencia no hay ninguna duda o hay ninguna posibilidad de evitar el fallo nacional, ¿no? Bueno, todos están invitados a las fiestas electorales que se susciten en la región. Creo que la transparencia en materia electoral debe ser un requisito y que puedan venir a las elecciones en Venezuela o a las elecciones que puedan asistir en Argentina debe ser un requisito y un compromiso de la democracia en esta nueva era. De manera que seguramente el gobierno venezolano podrá permitir la participación de observadores internacionales que representen a organismos multilaterales de los cuales Venezuela es miembro también. Decíamos que hay cambios en América Latina muy importantes. El caso de Cuba, que usted señala, de una nueva relación con Estados Unidos, se cambió la confrontación por la cooperación. Sí. Ojalá que eso influya en toda América Latina, pero también el caso de Colombia, donde había una guerra larga de 60 años, han llegado a acuerdos la guerrilla y el gobierno para echar adelante un proyecto de paz, claro, con una dimensión nueva de la justicia. No, evidentemente el tema de los derechos humanos está recobrando una importante validez, el tema de la dignidad de los pueblos, el tema de la superación de la pobreza, porque allí vamos. Si tenemos gobiernos que son eficientes en sus políticas, que pueden tener mayor prosperidad en materia económica, seguramente podrán dar mayor educación, mayor salud y mayor oportunidades a cada uno de los pueblos. Entonces, pueblos en confrontación y en guerra no pueden avanzar. Ese es el caso de Colombia, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años gracias al entendimiento o al esfuerzo para entenderse y acabar con la guerra a través de la justicia transicional. Además, sin olvidar la justicia, porque de cambiar de un modelo a otro, de una guerra a la paz, hay que juzgar a los culpables del gobierno y de la guerrilla, pero también facilitar esa transición, por eso se llama justicia transicional. Sí, es como pasar nosotros de la guerra a la paz, y el caso más emblemático hoy en el mundo en materia del modelo transicional reivindicativo es el que vive Colombia, con la FARC y el gobierno. Que no van a escapar colombiano de sanciones el gobierno y la FARC culpables de grandes delitos de lesa humanidad, pero también hay la atención a las víctimas y el perdón que es necesario para volver a... Sí, en el modelo que se plantea en Colombia y el cual esperamos que en el 2016 sea acordado, ya el presidente Santos dijo que para mediados de este año, entre abril y junio, se debe estar firmando el acuerdo y la gente o los representantes de la FARC, ahí está Londoño o Timochenko. Lo importante de este evento es que pueda firmarse y pueda ser refrendado y acordado por todos los colombianos. Llegar a la paz. Eso no significa que no van a haber resarcimiento de los daños a las víctimas de estos actos atroces. Tiene que existir el reconocimiento por parte de algunos actores, pero además de ello, investigaciones que generen algunas responsabilidades, inclusive penales, administrativas, a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad. Hay el ejemplo ya de Centroamérica, donde la guerrilla se fue a la vida nacional, a la vía electoral, han ganado las elecciones, gobiernan con respeto a los derechos humanos y se terminó esa violencia absurda del pueblo centroamericano. Incluso han llegado hasta a juzgar presidentes por corruptos dentro de la propia democracia sin romper el hilo constitucional. Bueno, ese es el gran reto que tiene hoy un mundo civilizado. El mundo civilizado busca a través de la diplomacia resolver los conflictos que se puedan presentar y tenemos grandes retos hoy por los focos de violencia que se están generando alrededor del mundo, tanto en Asia, Europa, Medio Oriente y aquí que teníamos un foco importante con la FARC y grupos armados, pero que estamos avanzando. Sobre todo viene una época de renacimiento para lo que va a ser América Latina y una gran responsabilidad con el mundo que va a implicar el crecimiento de nuestras economías, el crecimiento de los gobiernos como tal, ¿no? Para poder superar la pobreza y pasar de ser
una región que tenga países en vías de desarrollo a ser una región con ciudadanos, con repúblicas mucho más consolidadas y ponernos a la altura de otras civilizaciones del mundo. Hoy tenemos un gran reto en América Latina para demostrar que somos una región de paz, para demostrar ese crecimiento en materia jurídica, institucional, en la lucha por los derechos humanos. Incluso en su universidad, la Universidad de Santa María, ustedes están promoviendo la creación de un centro para la paz, para la negociación, es decir, aprovechar ese nuevo diplomático que nace o profesional para incorporarlo a esa dinámica de la paz. Así es fundamental que puedan formarse todos los ciudadanos y las nuevas generaciones para asumir los compromisos del futuro, que pareciera estar lejos, pero que implican grandes acontecimientos y del cual América Latina y la región va a ser parte, para dar demostraciones de que nosotros hemos sido una sociedad que ha crecido. El profesor Peña está trabajando en esto, ¿no? Ahí está, en la Universidad de Santa María, el vicerrector administrativo, Carlos Enrique Peña, todo un grupo de profesionales y técnicos con la intención de crear un centro de altos estudios diplomáticos para la paz y que fortalezca los vínculos y los lazos con otras naciones del mundo para ser cada vez más unísonos en la lucha por la paz, por la democracia. Bueno, precisamente hace unas semanas hubo un evento muy importante en la Santa María sobre educación para la paz, que ahora se repitió en Chile. Estuvimos presentes inclusive con el magistrado Luis Ortiz de Venezuela, donde se hablaba de la paz, pero también de la justicia, que es fundamental, y de la educación, una nueva educación en función de nuevos valores humanistas, más allá del compromiso religioso, aunque en este mundo es el cristianismo el que domina, pero en todas las religiones, como decía también Gabriel Galo, hay la semilla de la paz, de la negociación, del orden y no de la violencia. Por eso la condena tan radical al terrorismo. Así es. Y el avance en materia legislativa que tiene que ver en cada uno de estos países que conforman los estados de América Latina para adecuarse a una legislación que sea cada vez más amplia, más abierta, que involucre a todos los actores de la región para que podamos nosotros ir encontrando la paz, podamos ir encontrando el diálogo, porque el gran reto aquí es la dignidad humana del pueblo latinoamericano. Bueno, eso es la internacionalización del derecho, hay un constitucionalismo internacional y es la ventaja de tener instancias supranacionales. Damos las gracias a Gabriel Galo, internacionalista y abogado, y seguimos con otros escenarios y otras noticias internacionales con nuestro análisis en profundidad. Ya regresamos.